Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 43. Y continúa. Allí recupera las características de su anterior existencia corporal y con ellas se esfuerza de nuevo en alcanzar la perfección, oh joya de los Kauravas, que es otro nombre de Arjuna. Y dice en el significado de mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, dice: el rey Bharata, que nació la tercera vez en la familia de un buen brahmana, es un ejemplo de un buen nacimiento que se recibe para revivir la conciencia trascendental que se tenía anteriormente. El rey Bharata era un emperador del mundo y a partir de su época a este planeta se le conoce entre los semidioses con el nombre de Bharata Varsa. Se supone que antiguamente había un solo planeta, un solo continente en la Tierra, y cuando los libros de la India hablan de aquella época, por eso que se llamaba Bharata Varsa, que era todo el planeta completo una gran isla, porque Varsa es una isla, y entonces la isla es Bharata, y así se conoce desde el cielo, dicen los libros antiguos, a la Tierra. Antes de eso se le conocía como Ilavrita Varsa a una temprana edad. El emperador se retiró en aras de la perfección espiritual, pero no logró éxito. En su siguiente vida nació en la familia de un buen brahmana o un buen sacerdote intelectual de la India. Y fue conocido como Yada Bharata, porque siempre permanecía recluido y no hablaba a nadie. Y posteriormente el rey Rajugana lo descubrió como el más grande de los trascendentalistas. De su vida se concluye que los esfuerzos trascendentales o la práctica del yoga nunca son vanos, por la gracia del Señor. El trascendentalista recibe repetidas oportunidades para lograr la perfección completa en el cultivo de la conciencia trascendental. Así que esta es una buena historia. Es el primer personaje, diríamos, que aparece en el Mahabharata, que es un libro muy interesante de la India, que es justamente el libro completo donde sale toda la historia de la India y lo que sale de lo que era la Tierra cuando era solamente una isla. Y este es el primer rey piadoso que comienza con la historia en el Mahabharata. Muy interesante, si quieren encontrar el Mahabharata, hay uno de Japananda que está en Amazon, son 2 tomos de 400 páginas cada uno y que enseñan todo este conocimiento del Mahabharata. En él también se incluye el Bhagavad Gita. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.